Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a empezar una materia que se llama Química, con la clave 1123 de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver el tema inicial que vamos a empezar con el número 0, seguido con un punto y un número, en el cual vamos a tener en cuenta algunos temas antes de iniciar con los temas importantes de acuerdo pues al plan de estudios de química. Y obviamente en este apartado es 0.1, que es propiedades y clasificación de la materia. Y bueno, para empezar, vamos a dar una definición muy pequeña y poco ordinaria a lo que ustedes podrían definirlo, pero química es el estudio de la materia y los cambios que experimenta. Otra de las definiciones que también se encuentra en la literatura o en páginas web es que es la ciencia exacta que trata de la composición y sus propiedades de la materia. Química viene de las raíces griegas, bueno, obviamente en su composición ya de que sufrió algunas transformaciones de su a partir de varias mezclas con el español y, y estas raíces griegas, viene con un significado a través de ello que significa extraer jugo, es decir, desde dónde viene pues todo lo que conocemos, ¿no? Ahora bien, pues tenemos, por ejemplo, el famoso cobre, que obviamente vamos a ver también lo que es el símbolo químico, que en este caso es una C y una U. Para ver en esta materia, vamos a ver una identidad muy pequeña que se llama átomo. Pero también dentro de esos átomos vamos a ver todos estos conceptos. Los átomos, las moléculas, la composición, las reacciones químicas, las propiedades físicas y químicas propiamente. Y bueno, para empezar vamos a describir qué es la materia. La materia es todo lo que ocupa un espacio cuya propiedad que lo caracteriza es la masa. Todo objeto visible y no visible, pero que puede ser visto o registrado por algún sistema propiamente de registro, se llama objeto o ente material. Los estados de la materia o fases de la materia sólido, líquido y gas son entes materiales también. Sin embargo, el calor, como transferencia de energía, y la energía luminosa, que es la luz, son propiedades y no entes materiales. Esto es muy importante porque, bueno, vamos a ver lo que más adelante, obviamente, es el principio de la conservación de la materia o bien de la masa. Y otra cosa es el principio de la conservación de la energía. Pues obviamente uno al otro pues son diferentes y obviamente pues al momento de estudiarlos de manera individual vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es la materia y la energía, pero que se relacionan para poder transformar pues todas estas propiedades químicas y físicas que vamos a ver de manera pues poco a poco. Pues obviamente pues aquí tenemos al sólido, al líquido y al gas. Para hacer algo de manera precisa es que por ejemplo tengamos en cuenta pues en un estado sólido, por ejemplo, pues el agua, que es H2O, pues obviamente en este caso las moléculas se encuentran de manera casi cerca el uno al otro, de manera que pues están en una forma, en una estructura que hacen que no se separen entre sí, sino que estén unidas. Sin embargo, en líquido hay una pequeña separación entre estas moléculas y en el gas pues todas están casi dispersas el uno al otro, pero eso también se requiere pues una transferencia de energía en forma de calor para que puedan pasar de una fase a otra. Pues bueno, pues toda la materia ocupa un espacio, es lo que debemos de fijarnos. Obviamente en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos. Y bueno, por ejemplo, tenemos en esta imagen, pues obviamente al H2O, que es el agua, tenemos una composición porcentual, es decir, de un 100% cuánto es lo que corresponde en cada parte. Es decir, en este caso al hidrógeno le tocó un 11.19% propiamente de hidrógeno y un 88.81% de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos una cercana representación, ya que pues obviamente tienen sus
modelos atómicos y sus modelos moleculares del agua. Esto es una forma nada más de expresarlo que como sería pues la parte pues atómica del hidrógeno y el oxígeno. También vemos que puede haber otros tipos de composiciones. Por ejemplo, en este caso pues es el peróxido de hidrógeno, que en este caso pues es el agua oxigenada, que tenemos obviamente pues una fórmula química de H2O2, que significa que tenemos dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Sin embargo, ahorita no vamos a poner en detalle porque el siguiente tema es lo que vamos a tratar sobre las fórmulas químicas y todo. Nada más ahorita pues vamos a aclarecer esta pequeña introducción. La composición es la relación de partes o componentes de una muestra de un ente material y sus proporciones. Y una propiedad es una cualidad, característica o atributo para distinguir entre diferentes entes materiales. Pues obviamente, pues esto lo vamos a ver, pues obviamente con los problemas de la composición. Vamos a obtener pues cuánto corresponde el porcentaje en un 100% de hidrógeno, de oxígeno y bueno, de las diferentes composiciones que existen, los compuestos. También, por ejemplo, puede jugar ahí un rol otras sustancias, que en este caso pues puede ser un ejemplo de tantos el amoníaco, o bien algún tipo de, de alguna fórmula química como la glucosa, que es muy extensa y hay que ver cuál es su composición porcentual de cada una de estos átomos que la componen. Y bueno, las propiedades de la materia se dividen en dos grandes. Propiedad física, que no cambia su composición. Es decir, puede sufrir una transformación física, es decir, tampoco no cambian sus propiedades químicas, como es el color, la maleabilidad, la ductibilidad, el punto de fusión y ebullición. Y puede existir otras propiedades físicas, pero estas son las más usuales en esta materia de química para observarlas. También tenemos a las propiedades, o bueno, propiedad química, que esta sí cambia su composición y sufre una transformación química también llamada reacción química. No cambia sus propiedades físicas. Estas pueden ser la oxidación, la reducción, la electronegatividad y la combustión, entre otras, ¿no? Puede existir otras más de las propiedades químicas y físicas que existen, pero son algunos ejemplos que, bueno, que deben de ser correspondientes en cada uno. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo comprender esto de, obviamente, la clasificación de la materia. Digamos que la identidad más pequeña que podemos encontrar eh, al momento de estudiar en esta materia es el átomo. Luego de ese átomo, cuando son demasiados átomos en una sola parte, se llama llamar elemento. El elemento puede generarse, o puede generar más bien, un compuesto. Por ejemplo, tenemos el átomo del hidrógeno. Un elemento, pues es todo, o sea, es un conjunto de todos estos átomos de hidrógeno. Y obviamente si mezclamos el hidrógeno con el oxígeno, genera un compuesto. Cuando el compuesto, obviamente en todo, digamos, en todo el espacio se encuentra homogéneo, eso lo vamos a tratar ahorita adelante, pues decimos que es una sustancia pura. También la sustancia pura puede ser un elemento. Y la sustancia pura también se puede generar una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea. Como se ven en todas estas representaciones pictóricas, que obviamente pues en esta parte de aquí, este es un átomo, este es un elemento que es el cobre, aquí tenemos un compuesto que es el agua propiamente. Y si mezclamos obviamente el agua y el cobre, pues vamos a generar una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque no en toda su composición, o bueno, sí, en su composición está de manera que todo sea igual. En este caso, pues va a haber dos diferentes, una que es H2O y otro que es el cobre. Entonces no va a ser, obviamente, y eso lo podemos ver en la vida real si ponemos en algún recipiente agua y metemos cobre, pues se va a ver a simple vista la diferencia entre las, en este caso, pues es en este caso es un compuesto y el otro pues es un elemento.
Obviamente si es pura agua, ahí sí es homogénea en todo aspecto y pues podemos decir que es una sustancia pura. Aquí tenemos pues para esclarecer de manera más elegante la definición de cada una de las identidades que tenemos. El átomo es la unidad elemental o base de un ente material, que es el que encontramos aquí a la izquierda. Tenemos el elemento químico, es una sustancia pura formada por un solo tipo de átomos, como el cobre que se encuentra aquí. De acuerdo con UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, existen 84 elementos químicos en la naturaleza y 26 elementos químicos transformados por la tecnología actual, siendo en total 118 elementos químicos. Este dato pues obtuvo propiamente de la página oficial de UPAC en el 2019. Un compuesto químico son sustancias puras en las que se combinan entre sí los átomos de los diferentes elementos químicos o del mismo elemento químico. ¿Okay? Eso también lo vamos a ver más adelante porque, bueno, algunas sustancias en la naturaleza pues se encuentran de manera como un compuesto químico. En este caso, por ejemplo, el hidrógeno, que es hidrógeno en estado o en fase gaseosa, pues se va a encontrar como H2, o sea, dos átomos de hidrógeno. En este caso, pues vamos a poner el ejemplo otra vez del agua, H2O. La molécula es la entidad más pequeña posible en la que se mantienen las mismas proporciones de los átomos constituyentes que en el compuesto químico. También otra definición de la molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definitiva que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, enlaces químicos también llamados. Eso pues obviamente lo tendríamos que ver con mucho cuidado porque obviamente estos enlaces químicos van a ser importantes al momento de generar pues las fórmulas químicas, la nomenclatura y todo lo que tiene que ver con un tema en especial que pues tiene relevancia muchísimo, que se llama estequiometría. La sustancia pura es una forma de materia que tiene una composición fija o definida constante y propiedades características. Esta puede ser un elemento químico o un compuesto químico. Y bueno, la mezcla es una combinación de sustancias puras. Esta mezcla homogénea, también llamada disolución, pues es que dijimos que todo es igual. Pónganlo en ejemplo un agua simple, agua para tomar, potable, y obviamente en toda su composición es igual. En este caso, pues todo es igual a H2O. Por lo tanto, es uniforme en su composición y sus propiedades en cualquier parte de su composición. Por ejemplo, podemos considerar que el aire ambiental está con oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, pues todo es homogéneo. ¿Ok? La gasolina, el agua, el aceite, la leche. ¿Ok? Son algunas de las mezclas homogéneas que podemos poner como ejemplo. Homogénea significa, por su separación de cada uno de sus significados de la palabra, es que homo es igual y genia clase de la misma clase. Mezcla heterogénea. Podemos poner aquí abajo luego algunos ejemplos, por ejemplo el agua con viruta de hierro, clericot, que es una bebida alcohólica que se toma y que tiene pues frutas típicas que se encuentra en alcohol con algún bebida gaseosa, son refresco, y esta obviamente pues se ve a simple vista pues las frutas ahí, bueno, dentro de ese fluido, ¿no? El aderezo de ensaladas, por ejemplo, en este caso, pues más enfocado en la parte de que cuando hacemos una ensalada, pues sabemos o vemos ahí pues el aderezo dentro del momento de ponerle a nuestra comida, pues esa sustancia y ahí se ve de manera luego a la vista. Es la variación en su composición y sus propiedades en alguna parte de su propia composición. Por ejemplo, otra vez pongo lo de, digamos, todo un recipiente lleno de agua y se le coloca pues cobre. Y eso obviamente se puede observar a simple vista. Y heterogénea, pues bueno, las palabras viene hetero, que significa diferente, y genia, clase de diferente clase. Y bueno, la mezcla tiene métodos físicos de separación. Estas pueden ser por destilación, filtración, imantación. ¿Ok? Y podemos observar que también la sustancia pura
podemos hacer una separación a partir de métodos químicos, pero es más que todo en los compuestos. Por ejemplo, una de los tantos formas de verlo es el alto horno para obtención de hierro. También podemos decir que por experiencia se sabe que es más difícil descomponer un compuesto químico en sus elementos químicos que lo integran que la separación física de las mezclas. O sea, es relativamente más rápido separar pues mezclas, por ejemplo, en lo que habíamos visto, pues viruta, es decir, pequeños trozos de hierro que se, que se caen por alguna equivocación en el agua y tendríamos que separarlo. Obviamente, pues algunas de las tantas, por ejemplo, podemos generar un punto de ebullición al agua para que éste hierve y se vaya hacia una parte superior y esta pueda ser después evaporada y llegar después a la condensación, pero ya se fue de manera separada lo que es el agua y la viruta de hierro. Es una de las tantas, bueno, formas de separarlo. Por ejemplo, en el alto horno pues se requiere de muchísimos procesos y muchísima materia prima para poderlo separar, ya que bueno, vienen en minerales como bueno, alguna de las tantas es la magnetita, que tiene algunas de muchísima, bueno, una composición muy compleja y al momento de separarla, pues sí tiene un gran costo para hacerlo. Sin embargo, pues ya los procesos se hicieron de manera óptima para que se puedan, pues más que todo, pues disminuir los costos, ¿no? Económicos. O bien es más viable en costos y proceso convertir un compuesto en otros compuestos mediante reacción química para separar un compuesto químico en sus elementos constituyentes. Y por último les podemos decir esto, que la química está en función de los átomos, moléculas y sus propiedades. Eso lo deben de quedar en claro, que bueno, esta materia vamos a tener que usar muchísimo los átomos, las moléculas y sus propiedades tanto físicas como químicas. En los siguientes videos pues vamos a ver otras bases para poder arrancar con los temas que es desde el 1 hasta el 7, que vamos a ir subiendo poco a poco, pero con esto vamos a tener bases para poder vencer algunas de las eh, ideas que teníamos vacías, y aquí pues con toda esta información es llenar esos vacíos. Y bueno, hasta aquí está terminado el video. Por favor, necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita para que cada vez que subamos algún video se les notifique. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.